Sean bienvenidos y bienvenidas a La Séptima, Música en Contexto, el podcast, un espacio de divulgación de la escena musical tunjana. Hola, soy Natalie. Hola, soy Jonathan. Y esto es La Séptima. Música en Contexto, el podcast. Volvimos. Estamos muy cansados, quiero decir. Es un poquito disfónico. Estamos restallados, pero pues aquí estamos haciendo la labor porque pues no podemos hacer otra cosa. No mentira. Bueno, pues la idea del espacio de hoy. Bueno, tenemos nuevo Sí, tenemos un escenario. escenario. Bueno, por ahorita. Pero sí. Tenemos nuevo escenario. Aprovechando que Jonathan es un coleccionista empedernido. Sí, ahí creo que se ven mis aficiones caras. Entonces, pues nada. El día de hoy vamos a hablar del título universitario. Si es el fin, si es la razón de estar en la universidad, sí, bueno, muchas cosas. Pero vamos a empezar pues contextualizando de dónde sale ¿Dónde viene, no? la universidad. Entonces la universidad, pues si no lo saben, es un espacio que nace no para dar títulos, o sea, no nació para imprimir cartones, ¿sí? No es como que, necesitamos una impresora de cartones y entonces vamos a imprimirlos. No. Tiene una idea detrás de una construcción, ¿no? Entonces de lo que, bueno, una construcción y una concepción diferente de lo que era, cómo nació, a lo que es hoy, ¿no? Pero vamos a llegar a ese punto. Vamos de a poquito. No, pues primero comenzando que esto fue una idea de Occidente, ¿no? O sea, claramente nosotros fuimos colonizados, ya sabemos eso, y nos impusieron muchas cosas, y una de esas pues fue todo lo que pasa algo muy chistoso y creo que lo vemos en los periodos musicales reflejados en Colombia. Muchas cosas que pasaban en Europa, pues en Occidente, llegaban acá mucho después Siglos después, sí. y hacían como un sincretismo entre lo que era, no sé, por ejemplo, romanticismo allá y el romanticismo acá, o el nacionalismo, ¿no? Como cosas así. Entonces, lo mismo fue pues con la universidad. La universidad inicia en el Renacimiento, a finales de la Edad Media, con esta idea de consolidar la educación en un espacio, ¿sí? O sea, que hubiera un espacio donde tú pudieras ir a aprender y que hubiera gente que pudiera enseñar, porque antes habían como pues, los oficios, ¿no? O sea, como que tú eres el guerrero del pueblo o eras el que hacía, no sé, las... Porque tengo metales en la cara, no, en la cara no. El... No. Es porque tengo metales en la cara. O eres, no sé, o sea, el panadero, ¿sabes? O el oficio que tengas y tú lo transmitías y ya. Y tenías aprendices, incluso, esto es una idea que se ve hoy en día, por ejemplo, con la producción musical, que en el capítulo de producción musical, que si no lo han visto, veanlo, una de las cosas que nos comentaba David era que habían mentores y que existe la carrera en producción musical, pero la forma en la que aprenden producción realmente es con profes, llamaríamos uno, ellos lo llaman mentores, que les enseñan las cosas específicas. Así era hace mucho tiempo. Sí, era muy diferente porque, pues, puede que esté mal, pero en el Renacimiento se mantenía la idea de que capacitarse, por así decirlo, o más bien esa palabra de capacitarse, no era definida para realizar un trabajo como tal dentro de tu vida, ¿no? Sino que la gente se capacitaba era para poder hacer ciertas acciones, no más. O sea, no es como hoy en día que uno se capacita para ser músico. Me voy a capacitar para ser abogado. Que no era como una... no era una idea de que eso, de tu vida girara alrededor de un oficio, ¿no? Como hoy en día. Sino que más bien la gente aprendía, pues, por querer aprender ciertas acciones para realizar durante su diario vivir, ¿no? Entonces, si era un granjero, pues, un granjero tiene que aprender, pues, de semillas. Pues aprendía el tema de granja, de qué semillas se distribuyen dentro de una plantación, pues, ¿cierto? Y obviamente se derivaban otras cosas, otros saberes, ¿sí? Pero, o sea, el granjero podía saber muchas otras cosas, no como la carrera, ¿no? En la carrera tú ves tus cosas disciplinares y ya. Pero más allá de otras cosas, bueno, si las ves en electivas... Sí, no había como un relacionamiento, en lo que llamamos hoy interdisciplinar de las cosas. Exactamente. Sí,
Entonces, muy linda. Sí, vieron aquí cómo está jugando. Ay, sí. Ahorita le grabamos un video. Pero bueno, el caso es que no era como, perdón, estamos horribles de la voz hoy. Sí. No teníamos, o bueno, no sé, en ese momento se tenía más bien como una conexión con la realidad y con lo práctico. Hoy en día, pues la educación tiene otra concepción. Pero bueno, el caso es que se desarrolla la universidad, que entonces empieza a tener como un espacio específico para conocer, ¿cierto? Y naces por eso, por el querer, pues el conocimiento, quienes querían enseñar y quienes querían aprender. Obviamente con el tiempo, esto es una clase de historia, entonces, ajá, pero la idea es pues que ustedes tengan una idea que nace ahí y a partir de eso se empieza a desarrollar un montón, obviamente con la llegada de la Revolución Francesa, también con Napoleón, bueno, como en toda esta cuestión, tuvo un desarrollo bastante fuerte. Y pasaba, entonces primero fue al servicio de, buscaba servir a la sociedad, a sus necesidades, luego se empezó a especializar un poco más, empezaron a haber facultades, empezaron a haber más cosas y se empezó a pensar que era pues como esas, daba licencias para enseñar. Por eso hoy en día se llama licenciatura cuando eres profe, por lo menos en Colombia, ¿sí? Pero si tú vas, por ejemplo, a México o a Venezuela, la licenciatura es Muy como diferente. maestro en música, pero realmente esa palabra, licenciatura, licencia, es como que la universidad te daba licencias para que tú pudieras trabajar o esa autorización. Y pues ya hoy en día hay una mixtura entre que es un espacio de enseñanza, pero también es un espacio de creación de nuevo conocimiento, ¿no? Es como la concepción general es que existe. Sí, claro, o sea, todo comenzó, digamos, pues en la historia humana, como tú bien lo decías, empezó como una necesidad de resolver lo práctico, ¿no? De resolver los conocimientos prácticos, como, bueno, vuelvo al ejemplo del granjero, necesito plantar, pero para plantar, ¿qué necesito saber? Ahí comenzó todo el tema de necesito educarme, ¿no? Pero empezó de manera muy interdisciplinar, lo que tú dices, con muchos saberes que llegaban pues a un mismo producto, ¿no? Que era pues mi granjita. Pero para mi granja necesito pues la planta, necesito saber hacer mis mesitas, mis macetas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Después ya se categorizó los saberes, ¿no? Porque obviamente había una distinción de saberes, ¿no? Lo que era música, lo que era matemáticas, lo que era ciencias, lo que era eh, física, puede ser, ¿sí? Entonces, claro, ya hubo una categorización de esos saberes y de ahí pues ya se desprendían otros oficios más especializados, ¿no? Es que hay una cosa, amiga, la esposa de otro tema, pero la cuestión es que hay una necesidad del ser humano por delimitar siempre las cosas y definirlas. Entonces, entre más empezó esta necesidad de definir, bueno, el arte, ¿no? En nuestro caso. Pero que el arte pues tiene muchas variantes, ¿sí? Puede estar el arte musical, el arte plástico, el arte de la danza, así como muchas cosas que hay ahí encima. Y se empezó a buscar esa necesidad, bueno, pero no todos cabemos en la misma bolsa. Entonces busquemos otras cosas. Lo que tú decías, perdón, de la física y las matemáticas, ¿cierto? O de las ciencias exactas. Y entonces hay grandes campos, por esos campos se empiezan a subdividir. Entonces es esa necesidad constante de definir pues las cosas, ¿no? Sí, para delimitarlas y de algún modo no nadar en otra corriente, ¿no? Porque si bien todo está traslapado, ¿no? O sea, si bien todas las materias de algún modo tienen relación de lo que sea, o sea, en cualquier sentido, en cualquier aspecto, todas las materias que uno ve de cualquier tema están unidas, ¿no? Sí. Si bien eso pasa con todo, hay que poner un límite en decir, ya me estoy pasando a otro saber que ya me requiere otro tipo de organización de educación, ¿sí? Porque, por ejemplo, la educación musical es muy diferente a la matemática, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues música es mucho más práctica, mucho más apegada hacia lo que es la humanística, ¿no? Ser humano, cómo se siente, cómo acciona, ¿no? Matemática es mucho más teórica y cómo se ordenan las cosas. Entonces, claro, hay que saber partir de dos puntos diferentes y saber dónde está esa frontera. Y decir, no, esto ya es una cosa, esto ya es otra materia.
Pero pues sí, la línea es... La línea es muy delgada. Es muy delgada, que uno creería que no, pero que la de veces que a mí me lo han dicho, no sé si te lo han dicho, los estudiantes, profe, pero esto es una clase de música o de matemáticas, y yo... O hasta sociales, ¿no? Porque Sí. vemos historia y pues de algún modo historia tiene que ver mucho con el tema de interpretación musical. Y la historia de algún modo también tiene que ver con política. Y bueno, no de hecho es... Obvio tiene que ver. Obviamente tiene que ver con política un montón. Sino que, Sí. bueno, cómo se imparte, ¿no? Cómo se imparte, Sí. más que nada el discurso de cómo se imparte la historia es un discurso político. Bueno, Sí. y muchas otras cosas. Entonces, de hecho es que, claro, a raíz de este concepto de facultad que sale del Renacimiento. No, ese sale más adelante. ¿Sale más adelante? Sí, ese sale con Napoleón. ¿No? ¿Con Napoleón? Sí, con Napoleón. Pero en Bolonia no... Bueno, acá les ponemos exactamente si es Renacimiento o Napoleón, pero sale más adelante, o sea, no es Renacimiento exactamente, sino más adelante crece. Sí. Eso, crece, perdón, más bien tiene un antecedente desde el Renacimiento y se desarrolla más con Napoleón como facultades, ¿no? Y con el tema de la universidad. Sí, más o menos. Ahí, bueno, ¿y por qué todo el carrete? Se preguntaron ustedes. Sí. Porque digamos, bueno, uno... lo que les decía hace un rato, no es como que la universidad nació por dar títulos, sino que tiene una trayectoria y todo un relacionamiento que vale la pena revisar y vale la pena investigar. Yo en la descripción les voy a dejar un artículo que usamos para esto, y pues si quieren profundizar, ahí está. Bueno, eso por un lado. Y lo otro, porque pues nos hemos encontrado también con una situación, o muchos se encuentran con eso de, bueno, ¿y el cartón qué? ¿No? Y ahora hay ese meme, ¿no? De, somos la generación de que ya no colgamos los cartones, sino que los tenemos por ahí guardados. Mamadas así, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la validez o por qué? Pues porque llegar a eso, ¿no? Pero entonces, eso también nos cuestiona. Que bueno, tenemos un nacimiento, por decirlo de alguna manera, de la universidad, que es un espacio súper valioso y súper importante. Pero también esa universidad tiene un objetivo o ha tenido ciertos propósitos, ciertas cosas a lo largo del tiempo. Entonces, la gran pregunta es hoy, ¿eso cómo es? O sea, hoy y bueno, en los últimos años, ¿cómo se ha venido desarrollando ese objeto o ese propósito de la universidad, ¿no? Claro, lo que estamos hablando hace un rato. Inicialmente, el tema de educación nació por aprender, ¿no? Por adquirir conocimiento, por querer conocer el mundo. Ese era como el objetivo general de poder educar a las personas, ¿no? Como conocer más del mundo para poder organizarlos mucho mejor como seres humanos. Y por eso nació esta idea de que, por lo general, ¿no? En esas épocas, pues la gente con mayor jerarquía, pues se podía educar más y podía de esa forma también organizar mucho mejor su espacio de gobierno, ¿no? Obviamente, esta idea creció mucho más, con todo el tema de revoluciones y todo este tema, pues ya hay Napoleón, que es como lo que yo sé un poquito más, y ahí sí se volvió un elemento no solamente de conocer el mundo y saber gobernar nuestro territorio, sino como un medio de dominación, ¿no? Un medio de dominación, un medio de control también de sociedades, porque ya no era solamente saber convivir con nosotros y cómo hacerlo, sino era, bueno, ya no quiero saber cómo convivir con nosotros, quiero moldearlos, quiero moldear cómo vivimos, ¿no? Cómo pensamos, cómo hacemos. Y por eso siempre, sobre todo en la revolución, con Napoleón, nació esta forma de solamente capacitar a los más altos jerarcas para poder moldear toda una sociedad, ¿no? Los pobres no tienen acceso, de hecho, a la educación, solamente los de la alta alcurnia. Spoiler. Los pobres siguen sin acceso a la educación. Exacto. Y hoy en día tenemos este mismo rezago, se podría decir, este mismo reflejo histórico de que, pues sí, los pobres, o sea, no estoy diciendo grosero o despectivo, pero las personas que tienen bajos recursos no pueden acceder a este tipo de educación de calidad, digamos. Pues porque claramente no es un derecho en Colombia. En Colombia no es un derecho, es un servicio.
Es un servicio. Es que sí, claro, lo que decías, ¿no? Es como la universidad es un elemento, claro, súper bueno para moldear la sociedad que queremos, ¿sí? Porque a partir de ese proceso de aprendizaje, porque el aprender es necesario en cualquier etapa de la vida, de cualquier manera que uno vive. De hecho, uno está aprendiendo todo el tiempo, ese es el... Todo el tiempo está adquiriendo y entonces en ese espacio donde todos nos encontramos y todos para aprender, pues claro, tú puedes apuntarle a qué conocimiento enseño, con qué enfoque enseño ese conocimiento, ¿sí? Hacia dónde lo llevo, ¿cierto? Entonces, es como eso. Y bueno, también nosotros decíamos, claro, la gente de bajos recursos no puede acceder a eso, pero nosotros, bueno, yo no, pero sí muchos de nuestros compañeros y compañeras, sí, o sea, fue con las uñas que lograron ese título sí. y fue con las uñas que han logrado llegar a donde están. O sea, no fue como que ellos lo tuvieron todo en la vida, sino que es verdad, tampoco vamos a decir que no. Con los años, pues el acceso a la educación ha mejorado, ¿sí? Ha mejorado, pero pues no es suficiente. O sea, los bachilleres que se gradúan y acceden a educación superior universitaria es muy, 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 muy bajo. Entonces, hay mucha tarea que hacer, pero el punto es que sí, que se moldea y se construye una visión de sociedad, ¿no? Entonces, eso es como siento que lo interesante, porque chévere, o sea, chévere construir una visión de sociedad, pero ¿para qué? Y entonces ahí va lo que tú decías, ¿no? Para un servicio, para el mercado. Entonces, exacto. Y claro, o sea, ¿cómo ha cambiado, como bien decías al principio, cómo cambia esta concepción de educación? No solamente pues desde, como habíamos comentado, querer aprender y después un medio de dominación, sino también un medio de control y después, más que nada, pues siento yo ahorita más hoy en día y un poco del siglo pasado, es un tema es un tema a veces de, de producción. Es producción, hoy en día es producción, esa es la concepción que se tiene de la educación. Se produce educación, ya no se aprende, desarrolla, no se crea, no sé. Sí, es como una visión de una empresa. Es de una visión de una Universidad de empresas. Sí. Exacto. Y eso se vio pues, mucho más reflejado, pues, como te digo, en el siglo pasado y pues ahorita obviamente un montón. Porque, por ejemplo, volvemos al mismo discurso. En Colombia no hay un derecho de educación. De hecho, en la Constitución sale como un servicio. ¿Sí? Sale conceptualizado así. Es un servicio. Entonces, ¿qué pasa con esta diferenciación entre que es un servicio y es un derecho? Un derecho es para todos, ¿cierto? Es para dentro de mi territorio, todos pueden acceder a él, porque, como dice la palabra, es para cada uno de nosotros, ¿sí? sin distinción de lo que sea. Claro. ¿Sí? O sea, puedes ser indígena, pues tienes que tener educación. Sí. Eres negro, tienes que tener educación. Y ser respetado. Y pues claro, al ser también derecho, tiene que garantizarlo el gobierno. El gobierno tiene que garantizar de que todos tengan acceso a eso. Se podría decir que de manera gratuita, ¿sí? Pero, ya como es un servicio, pues es una venta, ¿sí? Cuando yo te doy un servicio, te lo estoy vendiendo. Ese es el origen de la palabra, ¿no? Servicios, son mis acciones que te estoy vendiendo, te estoy dando por una retribución, pues, de cualquier forma. En este caso es económica hoy en día. Claro, esta distinción hace que, como decíamos, la gente que no tiene recursos, pues no puede acceder a este servicio, que debería ser un derecho, ¿no? Debería. Porque no solo es la matrícula, porque bueno, han pasado muchas cosas. Una es que, pues ahora se promueve la universidad gratuita, ¿cierto? En el actual gobierno. Sin embargo, esto tiene muchas aristas, porque pues no hay presupuesto para eso. La implementación de eso lleva tiempo. Obviamente los costos hoy de las matrículas son muchísimo más bajos. No es lo mismo que nosotros lo que pagábamos, o bueno, lo que estás pagando, que bueno, que lo que pagan hoy pues muchos estudiantes, sí, es muy diferente. Pero también está como todo el tema de la educación como derecho, que eso hace poco se intentó cambiar, ¿sí? Hacer una reforma que es conocida como la reforma a la ley estatutaria,
Sin embargo, esa reforma tenía muy buenas ideas. Y una de esas era esa, cambiar la educación de servicio a derecho. Pero esa reforma se cayó porque empezaron a meter ideas de servicio, de mercado, en la reforma de la ley estatutaria, porque permitieron que pues, le metieran mano sectores pues bien lámparas que hay en la sociedad a nivel político, y pues se cayó, tristemente, pero pues digamos que hay una lucha histórica que ha dado los estudiantes, que ha dado los docentes universitarios, por eso, porque digamos, hoy en día sí es su obligación y es un derecho el acceso a la educación hasta noveno grado, si no estoy mal, sí, hasta noveno grado, porque ahora la educación es por ciclos, y tú con noveno aprobado ya puedes iniciar a laborar, pero digamos que hoy es obligatorio, ¿no? Entonces por eso si no te llevan al colegio, bienestar familiar puede llevarse a los niños, porque pues, ajá, pero el punto es que sí, o sea, hay que verlo como es, ¿no? Y cómo se busca es producir, porque ayer un amigo decía, este sistema no le interesa que pienses, le interesa que trabajes mucho y que consumas un montón. Exacto. O sea, por ejemplo, eso yo alguna vez lo había hablado con una persona haciendo como una discusión sobre la educación, y era que hoy en día se perdió el horizonte de lo que pues, fue alguna vez en su origen la educación, ¿no? Que era pues aprender. Yo creo que hoy pues, a la mayoría le podemos preguntar por qué estudió su carrera, y todos tienen la misma idea, ¿no? Pues para poder ejercer pues, ese conocimiento a un campo laboral, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes ese objetivo? Pues si te das cuenta, lo que quieres es simplemente adquirir unas acciones para venderlas. Exacto. O sea, tú no tienes por objetivo, no, yo quiero aprender esto y esto y esto, no, de manera, por así decirlo, desinteresada, no se hace. Por el gusto de conocer por el gusto de conocer el mundo, por el gusto de conocer en especial esa rama, sino y además porque nos venden desde niños, a todos nos venden la idea, no, pues es que usted para que pueda ser alguien tiene que tener un título y con eso va a tener una mejor vida, ¿sí? Pero no en qué sentido, no en el sentido de que vas a estar más a gusto con el conocimiento que tienes, sino vas a adquirir mayores posibilidades económicas. Claro. ¿Sí? Entonces cuando se nos meten esta idea desde niños, pues ya nosotros vemos la educación como aquí este servicio para poder mejorar mi situación económica. No porque yo quiera conocer eso y quiera desentrañarlo, no. No existe. Y es que también está esta idea de que solo hay una manera, solo hay una vida posible, más bien. Entonces, ¿cuál es tu vida posible? Normalmente, o sea, lo que nosotros entendemos por vida posible es tener el título, tener una pareja estable. Por favor, nada de lesbianas, nada de gays, nada de gente trans. Eso, la sociedad X. Y eso que ha venido cambiando, pero X todavía. ¿Sí? En Colombia por lo menos eso es complicado. Tu pareja heteronormativa. Monógama heteronormativa. ¿Sí? Y luego tienes que tener pues tu trabajo, obviamente. ¿Sí? Tu trabajo estable, ganarte un montón de millones, dedicarte a tener carro, casa y beca, pero tener esas cosas para nunca disfrutarlas porque vas a estar siempre trabajando para poder pagarlas. Y luego pues tienes tus hijos a los que tampoco tienes tiempo de educar ni tienes el genio porque no tienes tiempo, porque estás trabajando para pagar las cosas que le quieres dar a ellos y que te quieres dar a ti, porque lo que les digo, te la pasas trabajando todo el día, no piensas y sí consumes un montón porque a eso te orilla, y luego pues te mueres, ¿sí? Y es como en el mundo de Sofía, ¿cuál es el objetivo de tu vida? Pagar crecer, trabajar, pagar tus deudas o morir, o conocer el mundo y transformarlo. Y entonces nosotros vamos, lo que tú decías, a la U. Muchos de los compañeros, yo me acuerdo que decían, no, pues es que la universidad no sirve, eso no sé qué, no, pero sí sirve para hacer contactos y mostrarse. Pero lo mismo, lo que tú decías, mostrarse ¿para qué? Pues para el mercado. Hacer contactos ¿para qué? Pues para el mercado. Pero nunca dijeron, ay, hacer contactos, por ejemplo, para conocer músicos, para conocer otro mundo, para venga y toco con esta persona,
porque tal docente es un duro, no sé, con la guitarra y entonces yo quiero aprender es con él porque él sabe esto y lo otro. Sí. No, es como, no es para que me conozca, me referencie, yo las pongo, estudio un montón y luego me contrate o me dé contraticos con la alcaldía por prestación de servicios, que son una puta mierda, y pues ya. ¿Sí? Sí, o sea, realmente es que también, por así decirlo, podríamos decir que nos ganó la guerra esta idea del mercado desde que nosotros, cuando entramos a la universidad, eh, distinguimos, por ejemplo, las materias selectivas de las disciplinares. Sí. Digo, de las disciplinares de las selectivas. ¿Por qué? ¿Por qué nos ganó la guerra ideológica? Porque uno lo escucha un montón de todos los estudiantes universitarios. Yo no quiero ver esa electiva porque no tiene nada que ver con mi carrera. ¿Sí? Sino es como, ¿qué pasa? Porque pienso que nos ganó la guerra ideológica desde esa idea. Sí. Porque lo que uno está haciendo es simplemente querer adquirirlo de mi carrera para venderlo. ¿Sí? Lo otro no me sirve. ¿Sí? Y esa idea está muy mal. ¿Por qué? Porque es que tú, entre más conozcas el mundo desde diferentes perspectivas y ámbitos, vas a poder tomar mejores decisiones. Pues obviamente al conocer mucho más, vas a tener más reconocimiento sobre el otro, ¿sí? Y cómo funciona su realidad. Y de alguna manera podemos construir mejores cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me dediqué a ser músico y solo toqué música y estudié música, nunca vi un libro de medicina, por ejemplo, pues a mí me va a valer 3 hectáreas de mundana que el otro trabaje 10 horas enseñando música, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, yo nunca vi que el cuerpo tiene sus momentos de fatiga, que los músculos se fatigan, ¿sí? Así como cuando también uno ve cátedra universitaria, por ejemplo. Las famosas materias de relleno. Las materias de relleno, claro, porque uno ve las materias de relleno y enseñan sobre la historia de la UPCC, por ejemplo, la historia universitaria. Y la gente dice, no, pero ¿para qué me sirve eso? Yo no lo necesito. ¿Cómo que no lo necesita? Cuando usted llega a una institución, tiene que saber de su historia, ¿sí? Porque yo no voy a poner un plan de música sinfónica en una banda rural. Exacto. ¿Sí? No va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque esos niños no escuchan esa música. ¿Sí? Segundo, de pronto obviamente no hay instrumental. Tercero, no va a funcionar porque no lo va a escuchar nadie. ¿Sí? ¿Sí? Entonces son cosas que se traslapan desde otras materias hacia tu materia. Sí, puede que la gente no lo vea así, pero así realmente funciona el conocimiento en general. Es traslapado desde otros ámbitos y lo llevas al tuyo, a tu campo. Claro. ¿Sí? Y obviamente uno no va a decir, estudien sociales, estudien artes, estudien matemáticas. No va a decir eso porque a uno se le puede ir toda la vida estudiando muchas cosas, ¿sí? Pero por lo menos aceptar los otros conocimientos que también son importantes y no te vas a tirar 2 años estudiando una materia, simplemente pues es escuchar al otro, tratar de entenderlo y querer conocer un poquito, ¿sí? No te va a llevar 5 minutos a hacerlo, o sea, sí, ¿sí? Porque o sea, uno lo ve en las aulas universitarias, que la materia de cátedra de competencias comunicativas, Sí. ¿qué más hay? Es que hay un montón. Cátedra de competencias comunicativas, sociohumanística, ética, no recuerdo cómo se llama esa otra. Bueno, yo creo que es ética, pero sí, hay varias. Entonces, Matías, uno siempre lo ve, que los estudiantes llegan, realizan sus trabajos, les preguntas del tema, no sé, yo pues contesté lo que estaba en la guía y ya, es como, o no me interesa. O no me interesa. O sea, yo una vez escuché a una compañera diciendo, no me importa lo que me digan, yo no voy a cambiar lo que pienso. O sea, así lo digo. Sí. Y es como, uy, marica, o sea, que estés tan cerrada a un nuevo conocimiento, pues es complejo. Y se los pongo así. Imagínense que ustedes conocen a alguien, ¿sí? Entonces van a salir y no sé qué, y que jijijiga. ¿Y ustedes qué es lo primero que hacen para saber si quieren o no estar con esa persona o tal? Conocer su historia, ¿sí? Entonces uno les empieza a preguntar, oye, bueno, ¿y tú qué haces, no? Estudias, trabajas, que no sé qué.
bueno, ¿y de dónde eres? ¿Y cómo es tu familia? ¿Cómo han sido tus exparejas de pronto, sí? ¿Cómo fue tu desarrollo? No sé, o sea, yo qué sé, uno quiere saber la historia del otro. ¿Y por qué? Pues porque uno necesita un contexto para saber con quién se está relacionando, ¿sí? Entonces, sí, con las relaciones humanas, que es lo que más, digamos, hacemos cotidianamente, necesitamos un contexto, pues cómo será con una institución. Que justo hoy en día, con todo este debate del feminismo y tal, uno a veces dice, yo ojalá las ex le dijeran a uno, oye, mira, este man, sí, o sea, es un abusivo, es un tal, o este man es bien, no sé qué, sí, como cosas así, porque uno dice, pues sí, se encuentra cada vaina. Pero sí es importante como contextualizarse, conocer la historia, conocer más vainas. Por ejemplo, hay muchos compositores pues que no solo hacían música, Sí, hacían otras cosas. De hecho, hacían un montón de vainas. ¿sí te acuerdas de ese compositor que era médico? ¿Cuál? Es que no recuerdo, es colombiano. Eh... Ah, no, Gustavo Adolfo Regifo. Él es tiplista colombiano, pero él es ingeniero o algo así, no recuerdo algo. Algo de civiles. o Jorge Drexler. Ah, él es Jorge Drexler, o sea, él es médico, él es médico, sí. Él es no. médico. Él es médico, sí, o sea, hay muchos, y hay mucha gente que no nos esperaría, que es músico y pro, y hace otras vainas. No, y bueno, ya ahorita que lo medito, eso que acaba de decir, él es médico, esa concepción de categorizarlo como él es un médico, pues lo encierra, ¿sí? Y eso nos pasa siempre, o sea, yo creo que realmente nos pasa todo el tiempo, que uno siempre individualiza al otro respecto a su oficio, ¿sí? Que en cierta medida está mal. ¿Por qué? O sea, si bien uno lo reconoce por una acción en la que es experto, que hasta ahí está bien, también desconoce que podría obviamente saber otras cosas, ¿sí? Y por ejemplo hay muchas personas que, no sé, estudian música y por otro lado, no necesariamente universitariamente, son ingenieros, son abogados. Y uno no lo reconoce como abogado o ingeniero porque no tiene el título. Y eso está esa idea está muy mal alentada entre nosotros. Porque o sea, a ti y a mí y a todos nos pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es que pues la universidad no es el único mecanismo de educación, ¿no? Yo creo que hoy en día todos lo sabemos, que hay cursos online, hay diplomados, tecnólogos, educación virtual. Monta tu propia empresa en 5 pasos. Hay gente que simplemente paga por tutores y les enseñan y les enseñan y les enseñan. Y personalmente no tienen certificado de nada, pero son muy duros, ¿sí? Entonces es como también volver otra vez al inicio de toda la historia humana y decir, los duros que eran duros en el Renacimiento o en la época medieval, sabían y no tenían título, pero sabían, ¿sí? ¿Por qué ha de ser diferente hoy en día, que está más institucionalizado todo, sí es verdad? ¿Por qué debe ser diferente si es un conocimiento válido, sirve? O sea, es algo que también pasó por el método científico, por así decirlo. O sea, tiene la misma valía. ¿Sí? Es que hay varias cosas, ¿no? O sea, cuando uno estudia solo, o sea, en otro lado que no es la universidad, uno se pierde la universidad porque es una experiencia muy loca, ¿sí? Y no solo por lo digamos, la carrera, sino por lo que uno puede llegar a aprender de otras personas, otros conocimientos, el espacio, el interactuar socialmente, el construir. A mí me parece eso fundamental, construir esas relaciones personales, no por el trabajo, porque hay un amigo, él decía, bueno, pero ¿por qué no consigue trabajo tal persona? Lo que es que no tiene amigos de la universidad. Y yo, pues sí tiene, pero no es como que te consigan el trabajo o lo que sea, ¿no? Y no, pues es que para eso uno tal, ¿no? Y yo decía, pues parce, yo me gradué y ningún amigo de la universidad, ningún contacto que yo hice, y yo conocí a mucha gente, me dio trabajo, ¿sí? Entonces, no es por eso, sino es por la construcción o lo que uno puede tejer y lo que uno puede aprender y le abren la mente. Entonces, eso por un lado. Lo otro, que lo encasillan a uno, yo odié eso. O sea, yo tuve conflicto con eso toda mi carrera y era tenaz porque yo hacía muchas cosas.
yo no solo me dedicaba a la música. Y pues para mí eso era importante, ¿sí? Para mí era importante la vida familiar, para mí era importante la vida política, para mí era importante la vida musical, pero también viajar, pero, o sea, era eso. Sí, obvio, y reconocer que reconocer que el otro pues también razona. O sea, solamente ese hecho me parece importante, la gente razona. Porque lo digo, pues obviamente uno no es experto en, no sé, derecho. Sí. Que de hecho obviamente necesita saber muchos rubros para poder entender las leyes, ¿no? Pero eso no quiere decir que alguien que no sea abogado no pueda entender un párrafo de derecho. Si es una persona bastante racional y ha conocido de otros lugares cómo puede entender esos textos, puede hacerlo, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque pasa mucho que, por ejemplo, en el caso de los músicos, Sí. hablando con mi experiencia personal, ¿no? Hablando con personas de sociales, de ciertos temas en los que ellos son expertos, uno también opina, ¿no? Como, oye, pues es que no, esto no me parece, esta idea no me parece porque tiene esta raíz, bla, bla, bla. No, pero es que usted es músico, usted no entiende de eso. O sea, pero ¿por qué? Pero yo vivo en una sociedad, amigo. Y tú eres docente, amigo. Y no es que yo sea... Bueno, o sea, el encasillar... Sí, el encasillar no es... Sí, obviamente, o sea, obviamente uno puede de pronto corregir al otro en temas que necesariamente hay conceptos que no conoce y no maneja. Listo. Eso está bien. Pero, por ejemplo, entrar en debate y si esa persona tiene unos argumentos sólidos, a pesar de que no los tenga conceptualizados igual con la misma terminología, son válidos. ¿Sí? Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, entrando un poco a lo que estoy estudiando ahorita, dando un poco al contexto de lo que es la Europa, Sí. los conocimientos europeos, los conocimientos ancestrales, ¿sí? Lo que nosotros conceptualizamos, por ejemplo, como clorofila. ¿Sí? Obviamente eso viene del pensamiento científico que viene de Europa, pero los ancestros, a los indígenas, no lo conceptualizan así. Sí. Ellos lo llaman la savia de la naturaleza, pero tiene como concepto que efectivamente es una sustancia que viene de los árboles, ¿sí? O sea, lo mismo, es pero lo mismo con una definición diferente. Totalmente diferente, exactamente. Como cuando, por ejemplo, la gente nos dice, en caso de música, no, es que cuando ustedes tocan esa partecita que sonó así súper explosivo y sonó muy emocionante, me encantó. Nosotros lo llamamos clímax, o un momento donde tiene alguna dominante. Sí, o tensión. Yo, por ejemplo, para explicarles a los niños de una canción que estamos haciendo, entonces están cantando y les digo, la música hay tensión y relajación. Entonces en esta parte necesitamos que hagan tensión y cuando les estoy dirigiendo les hago así. Y ellos ya saben que es tensión, pero no les voy a explicar cómo, ¿sabes? O sea, que viene una dominante aquí viene el acorde y está preparando el retorno a la tonal. Pues no. Exactamente, ¿sí? Entonces eso... Pero es que es menospreciar el conocimiento también si te dicen es que tú no sabes de eso, o sea, despreciar al otro, perdóname. Sí, claro, entonces es reconocer lo que te digo, que el otro razona, sino que necesita una buena explicación desde su realidad para que lo entienda, ¿sí? Sí. Porque sí, obviamente, si mi realidad siempre fue de música, pues si alguien me quiere explicar algo de sociales, que yo no mis sociales, pues me va a explicar desde algo musical a algo artístico, y lo voy a entender, ¿sí? No soy bobo. Yo también pienso que existe. Sí, entonces es como eso, porque a muchas personas, es así como quien dice, que le caiga el guante que se le chante. Muchas personas piensan que las otras son bobas porque no entienden ciertos términos. No es porque no los entienden, es que usted no sabe explicar. Es que el problema es exacto, que eso es muy de la pedagogía, bendita pedagogía. Son muchas cosas. Porque, por ejemplo, hablo de los conceptos, lo que hablabas de la clorofila y de la savia, ¿no? El hecho de que nosotros nos digan las competencias que debe cumplir un estudiante para pasar al siguiente nivel. Ese término competencias es demasiado capitalista. O sea, porque eso te busca y te permea para que tú compitas con el otro. No, que eso, es que, y yo odio, o sea, qué pena con usted, yo odio ese término de la sana competencia. No, amigos. Todos te quieren es aplastar a ti. Y es como una carrera.
Entonces, entre tú tengas esa competencia, lo vas a hacer. Los estándares de calidad, ¿sí? Que es el estándar de lo que espera la sociedad de ti, lo debes cumplir, ¿cierto? Y entonces estas conceptualizaciones mercantiles que también le han metido a la educación, pues son cosas que hay que cambiarlas. Hay una cosa que les recomiendo, también les voy a dejar la información por acá, se llama comuniagogía. Es una investigación de un doctor en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y habla sobre eso, ¿sí? Profundiza sobre ese concepto, sobre los conceptos, los temas y cómo construir la educación a partir de lo colectivo y no desde la individualidad y la libre competencia. Es un tema bien interesante, pues no me voy a meter ahí, pero sí es importante que, por ejemplo, lo del lenguaje, pues lo veamos y entendamos que eso también tiene una connotación mental, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, bueno, hace poco estamos hablando de colonialidad, ¿no? De colonialidad. Y bueno, se hablaba de que pues, la decolonialidad, para resumir, es quitarnos los sesgos europeos en varios aspectos como la cultura, la educación y la identidad, ¿no? Sí, como quitarnos esa idea de que esa cultura es nuestra, que esa forma de pensar es nuestra, que esa forma de relacionarnos es nuestra, no es nuestra, ¿sí? Es de allá. Colombia es otra cosa. Sí. Ahora, dentro de esa apareció el concepto de interculturalidad, ¿no? Que es esta idea de combinar las culturas, ¿sí? Sí. Hacerlas parte de, pero cuando tú haces parte de algo, hay muchos niveles de poder hacer parte de algo, ¿no? Entonces hablaba de que la misión de la interculturalidad es que haya una tolerancia entre las culturas. ¿Qué es tolerar al otro? ¿Sí? Esa palabra está muy mal puesta, ¿sí? Porque lo hablamos en las clases de donde estoy ahorita estudiando, y es que la palabra tolerancia tiene una raíz de dominación. ¿Por qué? Porque tú toleras lo que te fastidia, ¿sí? Exacto. Entonces, que tú pongas eso en un rubro a nivel internacional de que la interculturalidad tolera otras culturas, quiere decir que hay una mayor que está tratando de tolerar a las otras. Hay una que domina por encima de todos y trata de decir, bueno, esta sí de pronto se le deja de acá, esta también, pero bajo mis propias reglas. O sea, yo te dejo hacer tu musiquita, pero desde que eso no me implique un problema a mí. Por eso te aguanto. Por eso cuando uno habla con alguien sí te tolero. ¿Por qué? Porque uno sabe que eso no le gusta. A esa persona, cuando uno le dice que lo tolera, entiende que es algo que no le gusta, pero lo va a dejar, ¿sí? Eso es profundamente dominativo, porque tú le estás permitiendo ser, no le estás dejando entrar, tú le estás permitiendo. Tú con tu iluminación y tu poder, diste permiso a. Diste permiso, exacto. No. Entonces yo me acuerdo tanto que hablando de la clase yo les comenté. Entonces a mí me parece que eso es un método de dominación maquillado. Porque sí. Sí, o sea, claro. Interculturalidad es simplemente tratar de hacer que la imagen internacional de ellos se vea mejor. De los que usan ese término. Y no hablemos de... no hablemos, por ejemplo, de lo que Mike Expressi, Iván Duque, quería hacer con la economía naranja. Que es un poco lo que ha pasado con México y es cómo han explotado al máximo, que creo que ya lo hemos mencionado antes, el hecho de las Catrinas, del Día de los Muertos, de los tacos, de todas esas cosas culturales. Es que, miren, el capitalismo es una cosa muy fea, porque él lo que ve y dice, ¿eso me genera dinero? ¡Ja! Matanga dijo la changa, ¿sí? Entonces la música, por ejemplo, es un sector que genera mucho dinero y mucho control y mucho poder, ¿sí? Y entonces, si tú haces X o Y canción, si haces este o tal contenido, pues se va a vender muy bien, ¿sí? Pero entonces también dicen, por ejemplo, decían, no, pero es que mucha gente piensa que solo el reggaetón, que solo tal. No, amigos,
el capitalismo ha mercantilizado lo que usted quiera. Y por medio de, volvemos a lo mismo, de las redes sociales, de darle ese valor distintivo al producto, o sea, todo lo cogen y todo se lo tragan. ¿Sí? Entonces yo creo que una de las cosas también que debemos pensar es una invitación, y es lo que intentamos de muchas maneras hacer con el podcast, es hacer críticos y críticas. O sea, es analizarlo todo y no solo solos, sino compararlo con los demás y decir, esto está bien, esto está mal, o sea, qué gonorrea. No, y pues como explicando lo que hablábamos de el título como medio de venta, pues hoy en día nos ganó la idea, o sea, nos ganó. Yo siempre lo he sentido así porque es muy poca gente que en serio quiere conocer, quiere aprender. Y bueno, y alguna vez alguien me dijo, pero es que tienes que entender que los otros no tienen la misma perspectiva. Y yo, bueno, ok, es verdad. Hasta ahí es verdad. Sí. Pero también es entender que no es una sola perspectiva. Es un gran fenómeno que está sucediendo a nivel social nacional. No, es internacional. Y es usar como una defensa argumental el hecho de que somos diferentes para evitar confrontar la diferencia y discutir. O sea, porque eso es lo que cuando te dicen, ay no, pero es que yo no pienso igual y tú no me puedes obligar porque si no tal cosa. Y yo digo, sí, obvio, nadie va a obligarme a eso, estaría súper mal porque sería la misma lógica que juega ahora. Pero la gente le tiene miedo a la discusión, le tiene miedo a la confrontación, ¿sí? Sí, porque es que eso está también, es un sesgo también de dominación, ¿no? De que cuando se discute un tema y de pronto otro tiene, pues, eso sí es verdad, otro tiene más argumentos que el otro, siente que le ganó la guerra. Porque todos lo vemos en términos de competencia, ¿no? Si este man tiene más argumentos, entonces yo tengo que cambiar. No. O si me dijo 20 palabras que no entiendo, entonces no, amiga. No, o sea, sí, o sea, no tiene radicalmente que pensar que el otro me ganó. No, ya cuando uno tiene esa concepción, entonces uno tiene una idea, otra vez, mercantil de las discusiones. Uno ya no discute por solucionar, o bueno, ni siquiera solucionar, generar preguntas o generar incógnitas y convivir mejor. Uno ya no hace eso. La gente hoy en día discute por ganar. Entonces, ¿quieren ganar? Quieren ganar. Y luego se pregunta por qué su vida es una porquería. Y que alguien tenga unos argumentos que uno no quiere decir que entonces ya esa persona es más inteligente, tiene más autoridad, tiene más, ¿sí? Y yo no tengo que darle, incluso, supongamos que está de acuerdo, o sea, que las dos partes están de acuerdo y dijeron sí, o sea, digamos, estamos discutiendo los dos y tú me dijiste algo que yo dije, uff, no, marica, Jonathan, de verdad, de acuerdo con Jonathan, porque la auto y tal. Que yo sea mi punto y reconozca que mi perspectiva en ese tema fue incorrecta o no lo estaba viendo como lo debía ver, no quiere decir que automáticamente tú ganas y automáticamente tú eres superior a mí, ¿sí? No, pues simplemente yo cedí un punto porque pues en la lucha de ideas las cosas se transforman y uno crece y tal. Y según, es que es eso, es entender también que las ideas no son mías, ni tuyas, sino que el conocimiento en sí pues es un solo flujo, ¿sí? O sea, todos agarramos de ese flujo y adquirimos ciertos conocimientos, ciertas habilidades más bien, para no redundar. Pero el conocimiento en sí, él sigue. O sea, nadie es dueño de decir, oye, si tienes la verdad de esto. No. Simplemente, pues uno, de hecho todos los humanos estamos en la búsqueda de poder aclarar más ese conocimiento, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien, me ha pasado un montón, ¿no? Nos pasa un montón. Cuando alguien tiene muy buenos argumentos, uno, se va a su casa, reflexiona y dice, uy, pero también hay un punto importante que no se habló, si ¿no? hubiera dicho tal cosa. Un punto importante en el que no se debatió, no se habló. Cuando uno vuelve a hablar con esa persona y dice, ay, pero es que usted quiere de alguna forma tener la razón. No es que yo quiera tener razón, simplemente que hay un punto que flaqueó y uno se lo presenta y dice, no, pero es que esos ganas de joder, no son ganas de joder. O sea, es dar el debate. O sea, debatir es una cosa
Bueno, muchachos, perdón, volvamos. El caso es que todo esto, o sea, la sed de la discusión, del conocimiento, del aprender, del transmitir y del poder transformar la sociedad, pues por eso existe la universidad. Entonces, como vemos, la U no es un espacio donde solamente vayan a imprimir cartones, ¿sí? Y hoy en día se han empezado a hacer un montón de cosas, no hoy, sino hace varios años, donde hay instituciones universitarias, por ejemplo, en el Amazonas, ¿sí? Que por ejemplo la Nacho. Y hay espacios donde validan saberes ancestrales y tú vas a presentarte a trabajos y a cosas, por ejemplo, en el programa Sonidos para la Construcción de Paz, que hubo convocatoria para formadores y formadoras, también se valoran esos saberes ancestrales Claro. y se están haciendo esas cosas. O sea, hay cosas que se han transformado, que se han hecho y está esa discusión entre la universidad y lo formal con de pronto lo informal y esa pugna, como lo que uno dice, de si toco por tocar o toco con técnica. Y entonces decíamos al final, no, la técnica al servicio de mis necesidades, en este caso musicales y pianísticas. Entonces es el conocimiento al servicio de las necesidades de una sociedad y no de un solo sector, no de los que tienen plata, sino de toda la sociedad en su conjunto y que permita elevar esa percepción elevar y ampliar esa percepción del mundo de la gente. Pero pues, ya con todo esto, yo pues me pareció chévere como que contáramos eso de nosotros y es, pues finalmente cuando entramos a la universidad, porque lo hicimos a nuestros tiernos 17 y tiernos 19 años, Sí, bueno, sí. porque terminamos, pues porque entramos a la universidad y como vemos eso hoy y, y como vemos como este tema de, pues de nuestro diploma, incluso asumiendo ya la vida laboral, pues al final y al cabo, pues que no. Bueno, empiezo yo. Empieza tú, empieza tú. Okay. Yo me tomo un respiro. Yo pues, sin caer en un discurso de intelectual nerdo o ay, muy inteligente, sin caer en un discurso de esos, yo siempre fui muy curioso. Siempre desde niño fui muy curioso y muy como insaciable. Siempre quería saber más de todo. O sea, yo estaba aquí, allá, y me gusta. Y de hecho, pues todos de niños tenemos esa curiosidad, ¿sí? Todos. Partemos desde todos los niños en el mundo cuando están en sus primeras etapas de niñez, infantil, son curiosos, insaciables. Yo pues también lo era y lo mantuve. ¿Sí? Mantuve hasta pues, entrado mi adolescencia. Y pues nada, yo cuando yo me vi a la hora de tomar una decisión, pues fue frente al sistema colombiano. El sistema colombiano pues siempre nos pone que tenemos que capacitarnos en algo. Y yo pues bueno, ¿en qué me capacito? Yo me vi en la tarea de decir, bueno, me gusta la filosofía, me gusta la física, me gusta la música, me gustan las artes plásticas, el cine y en cierta medida me gustaban las sociales. Sí, la política un poco. Pero pues yo vi que durante toda mi vida lo que hice fue más música. Y pues yo detrás de música. Es lo que me encanta y lo que realmente siento que me mueve más. Sí. Pero entonces yo me presenté a la música y a la filosofía. Pasé las dos. Pero pues me decanté por música, primeramente por la idea. ¿Tú pasaste filosofía? Eso no me lo sabía. Sí, me pasé filosofía. ¿Y si hubieras estudiado filosofía? No. ¿Qué no fue? Entonces, pues nada, yo me encanté la música primeramente porque es algo que lleva haciendo mucho más tiempo, ¿sí? Las otras no. Sí, o sea, sí, me averiguaba cositas y eso, pero no. Y yo entré pues por esa decisión, más por el tiempo que llevaba ejerciendo, ¿sí? Porque sentía que igual era algo que siempre me llamó, algo que yo decía me mueve, o sea, me mueve. Claro. Sí, la filosofía también, me mueve más también, pero la música tiene algo que sé que, algo
que me mantiene ahí agarrado. Pues, entré por esa idea. Pero igual, y durante la carrera, pues, creo que también por eso somos amigos. Siempre me gustó todas las materias. O sea, no hubo ninguna materia que no me disgustara. Los profes sí. Sí, eso iba a decir, sí. O sea, los profes sí, pero las materias no. Pues las materias no. Y yo siempre, de hecho, ¿te acuerdas que nunca veía las notas? Yo nunca veía las notas. Nunca me interesó ver las notas. Porque no me interesaba. O sea, sí. no me interesaba tener más o menos un puntaje de servicio bien o mal, sino mi fin era aprender del tema. Y si no lo dominaba, pues bueno, toca estudiar. Pero no porque tuviese que estudiar para la evaluación. ¿Te acuerdas alguna vez que tú, no sé si fue tú, fuiste tú algo que no has hablado de ese tema? Dices, pero tú no revisas las notas, que es importante, que no sé qué, yo no. Yo nunca reviso las notas. Hay que revisar las notas. Sí, amigos. Pero sí, o sea, entiendo igual el punto de que tampoco es como el fin de las cosas. Además, porque si uno va con el gusto de aprender y con la obsesión, eso de las calificaciones se va dando de forma natural, ¿sí? Que a ti te vaya muy bien, se va dando de forma natural. Y no lo haces porque ese número, pues, defina ciertas cosas, ¿no? Que sí las definió, ¿sí? En muchos claro, o sea, espacios igual, por el sistema. Sí, exacto. Pero por nosotros, no. Exacto, igual tiene que reconocer que igual está en un sistema donde funcionan así las cosas y no hay otro modo. Y pues igual al final del semestre yo revisaba. Ay, me fue. Sí, claro. Es que eso es... Pero bueno, ¿tú por qué entraste? Yo no tengo una historia tan linda, como tan... Al contrario de lo que podrían pensar. Yo entré a la universidad, yo creo que por... No quiero decir presión, como por una visión familiar conjunta. O sea, en mi familia, el estudiar en una universidad es supremamente importante, ¿sí? Y no por los títulos, ¿sí? Que obvio daban más posibilidades en la vida y tal, sino por el hecho de que era un lugar o un centro de conocimiento muy importante. Y entonces en mi familia siempre fue eso, o sea, como al que tiene que entrar a la universidad y si no entrabas a la universidad, pues no era como que se viera muy bien el hecho de que estuvieras ahí. Y no tanto vuelvo a lo mismo, por un canon social, sino porque cómo vas a crecer como persona si no estás en la universidad. O sea, como que incluso me acuerdo que, pues tanto mi mamá como mi papá, pero sobre todo mi mamá era, no, yo entré una y salí otra, porque a mí me cambió del cielo a la tierra una mujer que venía, pues ella venía del campo y llegar a la ciudad y pues sí, desconocer muchas cosas y entrar dijo, no, yo cambié, mi mundo cambió. Entonces era como eso y yo entré por esa presión, sí, como de tengo que estudiar. Pero al final yo me acuerdo que yo dije, no, pues si no entro pues me pongo a trabajar, porque lo que yo necesito es plata. Irónico, ¿no? Pero sí pensaba eso, yo lo que necesito es plata porque yo le estoy quedando mal a mi familia, porque ellos están invirtiendo en mí, Sí, claro. invirtiendo en mí, haciendo tal cosa. Pero pues la verdad, cero porque mi familia nunca me lo vio así, o sea, nunca me presionaban como, ay, hay que pagar esto, o hay que hacer lo otro, o es que usted no está haciendo nada. Jamás en la vida, o sea, esas eran cosas que yo absorbí de la sociedad, de mis compañeros que me metían en esa sociedad y que estaban viviendo otras cosas. Y yo me dejé meter eso y por eso yo pues estaba como en ese dilema. Entonces yo entré a estudiar fue por eso, pero siempre con la concepción de que era un lugar especial. Y cuando ya entré, pues bueno, claramente, una cosa curiosa, no sé si lo hemos contado. Tan ñoños éramos nosotros dos, tan ávidos de conocimiento éramos, que nuestra primera conversación fue sobre un libro. ¿Te acuerdas de qué libro es? Sí, me acuerdo. ¿El Anticristo? El Anticristo de Friedrich Nietzsche. O sea, ya ven que leíamos a los 17 y a los 19. Porque siempre nos gustó mucho eso, como la lectura, como el análisis.
Entonces siempre fuimos ávidos de conocimiento. Yo creo que, pues, como para ir cerrando, hoy en día yo veo el título y sí, yo no tengo mi título colgado en la pared, básicamente porque también mi pared no hay mucho espacio, pero porque yo, el título para mí, yo el día que lo recibí, fue un día muy importante, vi como todo mi esfuerzo ahí, ¿no? O sea, yo dije, puta, me partí la madre y llegué y lo logré y terminé, ¿sí? Pero, pues finalmente, más allá de la emoción o del espacio o del ritual que se hace con la ceremonia y todo eso, pues fue quedarme con toda la experiencia, con todo el conocimiento, con toda la... que hoy en día me siento muy contenta de no haberme enfocado solo en la música, sino haber hecho otras cosas porque eso me ha permitido desarrollarme en mi vida personal y laboral de una manera increíble sin sentir que yo voy a trabajar y sentirme mal conmigo misma y sentir que tal cosa y tal otra. O sea, yo creo que el título es importante. Yo siento que es más que un papel, es como ese ritual que todos hacemos en la vida. Todos tenemos rituales, ¿sí? Ritualitos que uno tiene para vivir, diría Marta Gómez. Todos tenemos rituales. Y ese es uno de esos. Es el cierre de un espacio, es el cierre de un momento. Creo que es importante vivirlo. Creo que también es importante como bajarle los humos y no decir que es el final, porque realmente es el inicio de la vida. Pero, bueno, no, tampoco es el inicio de la vida, es el inicio de una etapa diferente, porque la vida la iniciaste cuando naciste. Pero sí es un espacio lindo, pero es un espacio que debemos también bajar un poco del pedestal. Y no porque tengamos un cartón somos buenos profesionales porque pues nos partimos la madre estudiando todos los días y porque nos apasiona lo que hacemos, ¿sí? Y nosotros nos definimos, bueno, no sé tú, yo me defino como músico, pues es porque la música está en todos los aspectos de mi vida, no porque estudié licenciatura en música, yo soy músico porque hago música con la gente, pero también hago música yo sola, pero hago música con mi familia, pero hago música en el trabajo, porque la música es parte de mi vida, ¿sí? Pero no porque el título me lo dio, ¿sí? Sí, mm, bueno, yo sí me defino como alguien muy, eh, como alguien, ¿cómo decirlo? Todavía curioso, Sí. pero muy inquieto, ¿sabes? Muy inquieto, eso es muy inquieto, o sea, puede haber días en los que de pronto a veces no hago música, pero no sé, leí algún tema de arquitectura, por ejemplo, y me metí de lleno todo ese día a leer cosas así, o ver videos de información de eso. Soy alguien muy inquieto con el conocimiento. Es músico de oficio también. No, y músico y artista, más bien. Artista, exacto, somos artistas. Yo siento que más que músico, artista, porque yo no hago música solamente por el disfrute musical, sino que lo veo plasmado en mi cotidianidad, en lo que soy, en lo como me gusta vestirme, en lo que me gusta hablar, lo que me gusta construir siempre tiene ese sentido artístico, ¿sí? O sea, lo digo por ejemplo en cuanto a, o sea, cuando yo enseño, lo hago de una manera artística. ¿En qué sentido? No sé, como alguna pelota, cuadros, cuadritos de colores, lápices, colores para enseñar algo, ¿sí? Es una manera artística de hacerlo, ¿sí? En mi vida misma también, como yo me he visto, con mis cosas, mis muñequitos, mis pinturas, dibujos, en, en la forma en la que hablo, en la forma, o sea, la que uno come también, porque es, Cuando yo pinto. cuando tú cocinas también, por ejemplo, esas cosas, cómo está ordenado todo, cómo se ve, los sabores en los que están distribuidos la comida, los colores, como uno ve eh, ciertas cotidianidades de la gente, ¿no? Como hoy mira esa persona que va a ir pasando, está vestida así, o sea que debe tener más o menos ese tipo de contexto,
debe estar yendo para el trabajo porque se ve que afanado, no sé. Cómo eso uno lo plasma pues, a nivel personal. Y pues obvio, como te contaba, mi oficio, que es todo el tiempo hacer música, enseñar música, transmitir música, porque uno está hablando con cualquier persona y el tema sale. ¿Sí? Eso es inevitable. Es inevitable, ¿sí? Entonces yo empecé a ser artista, curioso e inquieto. Uy, sí, cambio la mía y digo que artista también. Porque es verdad, o sea, lo que, como pensamos, la lógica de todas las cosas. Todas las cosas están relacionadas con cosas artísticas, ni siquiera matemáticas. O sea, porque hasta las matemáticas, diría que hasta las matemáticas. Mentira, hasta las matemáticas. Porque, por ejemplo, los puzzles, todo eso, los ejercicios matemáticos que, por ejemplo, yo también juego cositas matemáticas, pues es muy curioso cómo uno lo puede distribuir de otra manera a nivel de piano. Una vez me pasó que yo estaba pensando en cómo puedo hacer que esta canción de 2 y 2 a 4, 4 y 2 a 6, 6 y 2 a 8, cómo lo puedo ir plasmado al piano. Y pues empiezo con el segundo grado, después voy con el cuarto. Y así, y ya. Es, Marica, sí. Sí, nosotros somos muy artistas. Vemos las cosas muy holísticamente, muy amplio. es el término que necesitaba. Muy, sí, o sea, como que el mundo, yo a veces pienso, y me da miedito, que el mundo es pequeño. O sea, yo a veces el mundo lo siento pequeño, porque, o pues tal vez es el mundo que uno vive, que uno construye, porque es tanta las ganas de entender, de codificar, de transformar. A mí 100% me pasa en Trasmi mucho eso. O sea, pues yo que vivo en Bogotá y vivo en Trasmi, es mi segundo hogar. Segundo lugar. Uno está ahí, lo que uno puede ver, lo que uno puede pensar, palpar, escuchar. Igual, pues yo siempre voy con música, pero a veces hay gente que va y canta o va y toca. O hay niños y uno se pone a jugar con los niños y les empieza a enseñar cosas de música porque está en uno. Y como que uno no se puede quedar quieto. O sea, ayer estaba con mi sobrina y otra chiquita. Y dije, bueno, siéntense que vamos a hacer un juego de ritmo. Pero, o sea, nada que ver, sí, no era una clase. Entonces yo como que las ve y yo, ay, pues juguemos. Y eso, el juego, somos muy juguetones también. O sea, y la locura. O sea, la locura hace parte de nosotros, ¿sí? Yo creo que por eso también somos pedagogos. Más que porque nos toque vivir de eso o comer de eso. Es porque la pedagogía, y sobre todo con niños y niñas, permite eso, la locura. Porque ellos tienen el espacio para la locura. Y entonces es bien interesante. Uf, Sí, no. qué locura. Sí, a ver, es verdad, es verdad. Y que pues, en cierta medida siento que somos personas un poco genuinas, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido? Creo que sí, no nos da temor como que la gente conozca un poco cómo somos, ¿sí? Sí, obviamente lo limitamos a ciertos grupos, eso sí es verdad, porque no voy a ser un loco en medio de un grupo de abogados, por ejemplo, ¿sí? Pero si ya hablan conmigo, ay, todo bien, ¿sí? Yo muestro cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta, Sí, somos sinceros, digamos, honestos. honestos con las cosas, como, sí, por lo menos yo sí pongo un filtro en el que, bueno, si ya quieren conocerme, si soy sincero con las vainas, todo. Pero si estoy en un grupo y tales, pues me acomodo. Nada. Sí, claro, sí. Pues, bueno, el ejercicio de la definición es bien compleja, que fue, de hecho, con lo que iniciamos el espacio, es decir, la búsqueda constante del ser humano por estarse definiendo, ¿sí? Es necesaria y eso, ojo, que nos definamos hoy no quiere decir que mañana esa definición se pueda transformar, pero sí es necesario tener una claridad y una consistencia y una linealidad en las cosas, por decirlo de alguna manera, porque cuando estamos tan cambiantes todo el tiempo, o sea, no cambiantes, inestables, eso no nos permite proyectarnos y construirnos a largo plazo.
Entonces, si ven que nos quedamos con ciertas cosas. Uno, el conocimiento. El conocimiento es para cogerlo, comérselo, transformarlo, crearlo y pasarlo. Y te lo paso. Y sigue el siguiente. El conocimiento no es para producir plata, no es para favorecer a un sistema capitalista que nos tiene hechos una mierda. El conocimiento es para que toda la gente pueda tener una mejor vida, para que sepan que que si hacen ejercicio tantos días, tantas veces a la semana les va a ir mejor, que si comen tal cosa les va a ir mejor, que no tienen que estar dependiendo de los demás, que pueden avanzar. Cuando el conocimiento es limitante, salen cosas como, profe, es que yo nunca voy a poder porque tocar piano es muy difícil. Sí, no, déjemelo a mí, pero no se ponga una limitante desde una, ¿no? Y lo otro es que piénsenlo, reflexionen quiénes son ustedes, qué han hecho, qué quieren construir, qué preguntas, pueden que les surjan más preguntas que respuestas. Sí. Pero, normal, ese es el fin mismo, ¿no? También de todo el conocimiento, generar preguntas. Generar preguntas, responderlas con más pinches preguntas y vivir, pero siempre construyan ese título, construyan ese conocimiento, construyan esas carreras de vida o esas vainas en la vida. No solo en base de lo disciplinar, sino de todo. De todo, de sus realidades, porque uno está siempre en burbujas, en el colegio está en burbuja, está en burbuja en la universidad, cuando está con los papás viviendo está en otra burbuja, pero cuando uno las empieza a romper y se empieza a dar cuenta de cositas, pues eso rompe los paradigmas individuales, mentales que uno venía construyendo. Entonces es importante que eso el objetivo, eso no es el cartón, realmente depende, depende de cómo tú conceptualices el cartón. Sí, depende de tu perspectiva del conocimiento que adquieres gracias a ese cartón. Bueno, también depende si adquiriste ese conocimiento o si simplemente ese cartón es como un pase para que te den un contratico en la alcaldía o en la gobernación, ¿sí? Entonces, ¿para ti qué es? Y es esa resignificación. Entonces creo que es construirlo, es desarrollarlo, pero yo les invito a que lo vivan bonito, o sea, que lo vivan bonito, a que lo vivan lindo, a que se la gocen, ¿sí? A pesar de lo gonorrea. Le dije al negro, ¿qué gonorrea? Negro me dice, ¿qué? Y yo le dije, todo, porque que no es gonorrea. Pero bueno, entonces las cosas son muy complejas, pero la idea es saberlas sobrellevar y hacerlas. Entonces, pues, estuvo... Vamos con muchas reflexiones. Estamos muy filosóficos. ¿Cuándo no? Sí. ¿Cuándo no? Bueno, un gusto haberlos tenido hoy, hoy y siempre. Esperamos que les esté gustando mucho. Nos esforzamos, fallamos, sí, pero nos esforzamos. Así que pues no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Spotify, Facebook, Instagram y YouTube. Como @la séptima música en contexto. Hasta otro próximo episodio. Luego.